Le quiero agradecer al maestro, futuro doctor Eduardo Román González, que nos viniese a platicar sobre este tema que, como había señalado, es un tema que está muy de moda, pero realmente no se da, no se abren esos espacios para la exposición, para su debate, para su análisis sobre las falacias y el control de convencionalidad. Por favor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, pues sí, vamos a tocar algunos aspectos de este tema que, como bien decía Cami, es un tema que está de moda, y el que esté de moda tiene cosas positivas y negativas desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, lo que voy a presentar pues es básicamente mi óptica de lo que es el control de convencionalidad y de lo que no es el control de convencionalidad. Y creo que pues quizá no sea popular muy en la corriente que está actualmente, pues que trae este tema, insisto, de moda, pero que yo creo que es necesario aclarar los puntos sobre lo que es y no es el control de convencionalidad y sobre todo su relación con el control de constitucionalidad, porque esto, y ahí diría creo que mi principal preocupación, yo lo que veo es que esto está generando confusión en los jueces. O sea, los jueces están entendiendo que el control de convencionalidad es una cosa que yo creo que no necesariamente es eso. Y hablo de jueces tanto federales como estatales, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí creo que sí es importante el tratar de ir precisando, insisto, voy a afectar mi posición, una posición a la que llegué además, pues digamos que sin pretenderlo, ¿no? O sea, fue producto ahí de un poco de la investigación de la tesis de doctorado, donde yo al principio era un convencido del control de convencionalidad y luego me fui dando cuenta, conforme pues, profundicé más en la investigación, pues que realmente hay pues muchas falacias sobre lo que es el control de convencionalidad, y el hecho de que se haya convertido en un concepto que está de moda, pues tiene algún aspecto positivo, pero luego creo que se está generando una falsa concepción de lo que es, o una concepción imprecisa de lo que es el control de convencionalidad. Entonces, bueno, las falacias, pudiéramos hacer un listado más grande, pero creo que las más, las que yo veo así más evidentes son estas, ¿no? Creer que el control de convencionalidad es aplicar tratados internacionales. Y esa es una primera falacia. Efectivamente tiene que ver con la aplicación de tratados internacionales, pero es más que una mera aplicación de tratados internacionales. Bueno, y concretamente de derechos humanos, aunque también ahí podemos discutir si el control de convencionalidad puede hacerse respecto de otros tratados que no son derechos humanos. Yo creo que sí, aunque el concepto que está de moda se refiere hace referencia siempre a tratados internacionales de derechos humanos. Segunda falacia, que es una doctrina que la Corte Interamericana desarrolló para obligar a los jueces nacionales a que hicieran este ejercicio de control de convencionalidad. Bueno, o sea, sí, la Corte Interamericana más recientemente se ha referido a que esto es una obligación de los tribunales nacionales, pero el origen de la doctrina, como ahorita vamos a ver, es cuando la Corte empieza a manejar el concepto de control de convencionalidad, lo hace para referirse a lo que la Corte hace, o sea, la función de la Corte Interamericana que la identifica como un control de convencionalidad, y luego empieza a decir que eso también lo tienen que hacer los jueces nacionales. Una tercera falacia creo que es considerar que el control de convencionalidad es lo mismo que el control difuso. Yo creo que no necesariamente. Es decir, el control de convencionalidad puede ser difuso, pero también puede ser concentrado. ¿En qué se distingue? Pues sí, ahorita vamos abordando cada uno y ya precisamos bueno, es un poco más a qué me refiero con cada una de estas cosas. Creo que otra falacia, y esa me parece a mí de las más importantes, aclarar que el control de convencionalidad es algo distinto al control de constitucionalidad. Porque creo que eso nos lleva a otras cosas, como por ejemplo la quinta falacia, que es que el control de convencionalidad se realiza en un segundo momento después del control de constitucionalidad. Yo creo que eso
no es preciso. Ahorita voy explicando por qué. Luego lo de la carga argumentativa, ¿no?, que tienen los jueces al hacer control de convencionalidad, que tiene que ser, hay como esa idea o expectativa de que el juez tiene que hacer de oficio el control de convencionalidad y eso implica plasmarlo en la sentencia, ¿no?, de una manera exhaustiva la argumentación. Y bueno, pues eso, insisto, no necesariamente, no en todos los casos. Y el otro, el último, que creo que es el más, a mí, el que me parecería más preocupante, que es si, o bueno, quienes consideran que se puede hacer control de convencionalidad respecto de la Constitución. Cuestión que yo no comparto, además de que hay criterios de la Corte en ese sentido. Bueno, vamos con la primera. El control de convencionalidad no es solamente aplicar tratados internacionales. Desde luego, al hacer el control de convencionalidad se aplica el tratado internacional y ese es un poco el objetivo del control de convencionalidad, el que los tratados tengan un efecto útil, así lo ha hecho la Corte Interamericana, ¿no? Cuando habla de la obligación que tienen los jueces nacionales de hacer control de convencionalidad, lo vincula al efecto útil que debe tener la Convención Americana. Entonces, para que se aplique la convención en el ámbito interno es necesario que los jueces hagan control de convencionalidad. Entonces sí es aplicación de tratados, pero es mucho más que la aplicación de tratados, que la simple aplicación de tratados, sino es el control de convencionalidad implica un análisis de compatibilidad entre una norma o un acto de derecho interno con un estándar internacional, una norma de tratado internacional y o la jurisprudencia correspondiente. Y si nos quedamos con ese concepto de lo que es el control de convencionalidad, ese análisis de compatibilidad entre una norma de derecho interno y una norma de derecho internacional, pues creo que perfectamente podemos decir que es aplicable, pues, respecto de cualquier tratado, no solamente respecto de los de derechos humanos, aunque los de derechos humanos ciertamente a partir de la reforma 2011 podemos decir que tienen un nivel jerárquico superior a tratados internacionales de otras materias. Pero creo que se puede hablar de control de convencionalidad respecto a cualquier tratado internacional, precisamente porque los criterios de la Corte desde el 99 han venido sosteniendo que los tratados internacionales, todos, están por encima de cualquier ley. Entonces, pues sí se puede hacer un análisis de compatibilidad por cuestión de jerarquía entre un tratado internacional, cualquiera que sea su materia, y cualquier ley general, federal o local. Pero bueno, insisto, el concepto que está de moda de control de convencionalidad casi exclusivamente se refiere a tratados o a normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Yo creo que es un poco inexacto, pero bueno, en este punto lo que me interesa resaltar es eso, ¿no? Es que el control de convencionalidad es el análisis de compatibilidad, no es la aplicación de un tratado internacional. Puede haber aplicación sin hacer sin necesidad de confrontar la compatibilidad de normas internas y normas internacionales. ¿Quién lo realiza? Y aquí creo que es también otra precisión, porque bueno, precisamente a partir de vincular el control de convencionalidad con el control difuso, pues se cree que esto lo hacen todos los jueces exclusivamente, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que esto lo hacen los tribunales y organismos internacionales. Y más bien habría que decir que esto es lo que hacen los tribunales y organismos internacionales, precisamente. Analizan, es mi competencia para analizar casos concretos, analizan si los actos y o las normas que emiten los estados son compatibles o no con los tratados internacionales que les corresponda aplicar. Entonces, bueno, tenemos un control un control de convencionalidad que podríamos decir internacional y un control de convencionalidad que podríamos decir interno, que es el que llevan a cabo los tribunales nacionales, tanto los del Poder Judicial Federal como los poderes judiciales estatales, más tribunales autónomos, en fin. Cualquier órgano jurisdiccional en México debe realizar este control de convencionalidad por la vía concentrada o difusa, ¿no? Que ahorita llegamos a eso.
Sí. Me detengo en el análisis de compatibilidad, digo, dado que en México los tratados internacionales están por encima de las leyes federales y locales, pues quisiera pensar que ese análisis de compatibilidad es más bien para determinar en qué medida la legislación local, y cuando digo local me refiero a la del país, en el ámbito que le corresponda, es útil para la aplicación del tratado. De tal manera que si fuese incompatible o no hubiese nada, a final de cuentas pues, tendría el juzgador que adoptar una decisión que fuese consistente con el tratado. O sea, es más bien como para encontrar esa parte reglamentaria en la legislación local, y cuando digo local llamo del país, respecto a lo que dice el tratado. Me lo imagino así, pero igual y... Sí, y sobre todo en algunas materias creo que claramente es así. Quizá en el ámbito de los derechos humanos digamos, las normas puede ser que no tengan tanto un efecto reglamentario, las normas domésticas, digamos, pero en otras materias, me queda claro que sí, materia fiscal, cosas así, creo que ahí sí se puede observar más esa vinculación de cómo la norma es la que aterriza, digamos, el tratado. Exacto. En el ámbito de los derechos humanos creo que es un tema más difuso, porque no necesariamente las leyes tienen, digamos, esa función de reglamentar los tratados, pero efectivamente pueden contener disposiciones que hagan inviable, ¿no? O que no permitan la aplicación del tratado en el ámbito doméstico. Y es ahí donde se tiene que hacer este análisis de compatibilidad y determinar lo que proceda, ¿no? O sea, una interpretación conforme, hablando de la interpretación conforme, o una inaplicación, ¿no? O invalidarla, ¿no? En caso de que sea un mecanismo de control concentrado. ¿Sí? Yo tengo dos comentarios sobre esto que más bien dudas a veces. Cuando se resolvió en la Corte si los tratados internacionales debían ser superiores a la Constitución superior a los tratados, que al final de cuentas la decisión que tomaron es una decisión pues, que a mí particularmente no me resultó muy clara. Y uno se mete a los votos, y en los votos también vemos igual, como que tampoco se pusieron de acuerdo los ministros, ¿no? Pero en el fondo, lo que sí querían, creo que era, digamos, hacer énfasis en que en materia de derechos fundamentales debe de imperar siempre el tratado internacional si es superior a la protección constitucional. Pues a lo mejor aquí aplicar más que todo los tratados internacionales, tal vez el análisis de compatibilidad entre la Constitución General de la República y pues, normas de derecho internacional, particularmente dirigidos a derechos humanos. Yo creo que eso no está muy resuelto. No. Pero desde mi punto de vista como que no se resolvió así plenamente. Pero yo sí que escuché al maestro Héctor Fix Zamudio, recién que llegó de la Corte Interamericana, de estar allá, no sé cuántos mexicanos ya han estado allí como presidentes o secretarios o magistrados, pero sí lo escuché muy claramente en el sentido de que la idea de la Convención Americana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era hacer de todos los jueces latinoamericanos jueces de convención. Esa palabra se me quedó así como que todavía no termino de digerirla. A lo mejor más adelante lo podríamos. Sí, bueno, y sí, más adelante llegaremos a ese punto del tema de la compatibilidad entre la Constitución y los tratados, ¿no? Y lo que resolvió la Corte. Pero bueno, adelantando un poco, sí, efectivamente, pero incluso desde la primera sentencia del 99, cuando la Corte dice que los tratados tienen una jerarquía superior a la ley, la argumentación prácticamente no existe. O sea, es una decisión que dijeron, pues ahora a partir de mañana los tratados tienen una jerarquía de, y la verdad es que la argumentación de esa sentencia es bastante mala. O sea, no te convence absolutamente de nada. Y entonces extraen de la Constitución algo que realmente no dice la Constitución expresamente. Y luego lo que han venido es reforzando ese criterio, y a partir de la reforma 2011, pues sí, posicionan, digamos, a los derechos humanos en ese rango constitucional, pero ahí sí creo que con una base constitucional más clara, que es el artículo primero. Pero el tema este de por qué los tratados tienen una jerarquía superior a la ley es un tema que es bastante enigmático. La Corte tiene argumentos, pero a mí no me resultan muy convincentes. El primero en México, el juez, que fue un magistrado, en aplicar esto fue Carlos Arenas, en una interpretación sobre un tipo penal
obviamente es un tipo penal abierto, y así lo declaró. Sí es un revuelo nacional, porque como juez, bueno, es un magistrado, ¿no? Particularmente del fuero común, es un juzgador del fuero común, se atreve a resolver aplicando, en este caso, y su postura siempre fue entrevistado también por Carmen Aristegui, y ahí reiteró esto, ahí es donde yo vi esa entrevista, que lo que hizo es esto, un análisis de compatibilidad, y él determinó que el tipo penal de este video, que es un tipo blanco realmente, era de obediencia, sí. al conero, que era un tipo penal en blanco, que realmente orientaba el principio de legalidad, que no solamente está en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. ¿Qué significa en blanco? Que es un tipo tan abierto que lo puede cometer cualquiera. Entonces, que no es un tipo penal muy específico. Cuando un tipo penal tiene más elementos o menos elementos de los necesarios, lo que hace es el objetivo contrario del tipo penal, que es proteger bienes jurídicos, los desprotege. Porque tiene demasiados elementos o tiene muy poquitos elementos que tampoco alcanzan a describir efectivamente un evento antisocial y por lo tanto desprotege el bien jurídico. Y termina siendo, digamos, la autoridad administrativa la que termina de limitar cuál es el tipo penal, ¿no? Y no puedes integrar la ley penal, puedes integrar la ley mercantil y civil, pero la ley penal no la puedes integrar. Ya, adelante. Bueno, ahorita como que ya retomamos ese tema. Bueno, segunda falacia, esto de que es una doctrina que surge dirigida a los jueces nacionales. Bueno, eso es más bien un desarrollo reciente, pero el origen de la doctrina del control de convencionalidad, que por cierto, quien empieza a utilizar este concepto es un juez mexicano, bueno, era juez mexicano en aquel entonces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Sergio García Ramírez. Él es el que empieza a manejar el término de control de convencionalidad en algunos votos particulares. Pero bueno, antes de llegar a eso, recordar que la Convención Americana pues, define cuál es la competencia material de la Corte, ¿no? De la Corte Interamericana, y bueno, dice que tiene competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que les sea sometido, siempre que los Estados partes, en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. Eso nos lleva a que la función de la Corte Interamericana, la principal función de la Corte Interamericana, es analizar la compatibilidad de los actos estatales con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y a eso precisamente es a lo que Sergio García Ramírez se refería con un control de convencionalidad. A ese análisis de compatibilidad que hace la Corte Interamericana de los actos estatales, que pueden ser muy diversos, sentencias, leyes, a veces, casi en los casos hay distintos actos. Entonces, bueno, ese análisis de compatibilidad es a lo que la Corte Interamericana García Ramírez le empieza a llamar el control de convencionalidad que hace la Corte Interamericana. Una pregunta. Sí. En el caso de esta Corte, ¿se requiere aceptar la jurisdicción por el Estado correspondiente, caso por caso? ¿O es general? No, es general. Lo que no recuerdo es si... La única que se permite, la que se estableció en la Constitución, es de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional Penal, que deriva del Estatuto de Roma de 1998, que fue establecido, fue en las funciones del 2000. De ahí sí es caso por caso, el Senado va a determinar si acepta la competencia. Pero la Corte sí también la acepta. El único Estado de la Unión, de América, que no la acepta es Estados Unidos, que acepta la convención pero no acepta la Corte, ¿no? De hecho en Washington está la comisión, pero no acepta la Corte. Entonces, pues, muy raro, es muy trompista antes de que hubiera lo que no recuerdo es los términos en los que está redactada la convención, si es algo que lo impida. A mí se me hace que no lo impide. Pero bueno, en el caso del Estado mexicano, cuando acepta la competencia contenciosa de la Corte, la acepta en términos amplios. No es caso por caso. No es caso por caso, siempre y cuando sean casos posteriores a 98, que es cuando acepta la competencia contenciosa de la Corte, con la excepción de las violaciones a derechos humanos que tengan un carácter
continuado, como el caso Radilla, que es un caso de los años 70 y que llega a la Corte Interamericana, y que precisamente la Corte Interamericana, el análisis de procedencia del caso, determina eso, que sí puede conocer el caso, que México haya firmado la Convención Constitucional del 98, porque es una violación continuada de derechos humanos mientras no aparezca la persona. Lo preguntaba porque la Corte Internacional de Justicia, y no me refiero a la penal, sino a la general, la Corte Internacional de Justicia, sí requiere de aceptación, caso por caso, de su jurisdicción por parte de los Estados miembros. Yo recuerdo, a mí me tocó tomar esa materia cuando hice mi maestría en Estados Unidos. Y me acuerdo perfectamente. De hecho me dio la clase alguien que luego fue juez de la Corte Penal Internacional. Pero se refiere a Estados Unidos, que acepta caso por caso. No. Lo que pasa es que en el caso de la Corte Internacional de Justicia, los estados tienen que aceptar especialmente que puedan, digamos, que puedan ser demandados unilateralmente. Exacto. Y casi ningún estado ha aceptado eso, ¿no? Hay muy pocos que lo tienen aceptado. Entonces, realmente la única manera de llegar a la Corte Internacional de Justicia es mediante un acuerdo previo de los estados. Exacto. Y a por eso se refiere con aceptar caso por caso. Si hay algunos supuestos, sobre todo hay algunos tratados internacionales que establecen como mecanismo de solución de controversias a la Corte Internacional de Justicia, y donde en esos casos cabe la posibilidad de una demanda unilateral. Fue el caso justo de México por Estados Unidos, en el caso Avena, donde México demanda unilateralmente a Estados Unidos, pero porque el tratado del cual estaba acusando que se había violado, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, prevé expresamente eso como mecanismo de solución de controversias, el que se vayan a la Corte. Entonces, digamos ahí, cuando firmaron el tratado aceptaron eso, y entonces pues se puede demandar unilateralmente cuando se trate. Pero en los demás casos, que son la inmensa mayoría de los que llegan a la Corte Internacional de Justicia, es mediante acuerdo previo de los estados. Sí ubicas a Burlington. Sí, tengo por ahí algún libro. Sí, fue juez de la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que presidente incluso. Pues a lo mejor después de la penal, yo lo ubico en la Corte Internacional de Justicia. Ah, sí, también en la Corte Internacional. Creo que en la internacional fue hasta presidente. Fue maestro mío. Bueno, entonces, bueno, esta es la competencia, digamos, material de la Corte, que es precisamente hacer este análisis de compatibilidad. Y bueno, la Corte lo ha dicho muy claramente en el caso de fecundación in vitro contra Costa Rica, que la Corte, nosotros somos el intérprete último de la Convención, ¿no? Para que no quede duda. Este es realmente el primer párrafo de un voto particular en el caso Mirna Mac Chan contra Guatemala, un voto concurrente, un particular concurrente después de García Ramírez, mexicano, que en ese entonces integraba la Corte Interamericana, y en el cual por primera vez se hace referencia a este concepto de control de convencionalidad. Pero si bien ustedes se está refiriendo a lo que ya decíamos, a la actividad que hace la Corte Interamericana, no a lo que hacen los jueces al interior de cada estado. Dice en la segunda parte del párrafo, dice: no es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar a la Corte solo a uno o algunos de sus órganos, entregar a esto la representación del Estado del juicio, sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto, y sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte Internacional. Ahí lo que se está refiriendo es, cuando habla de control de convencionalidad, se está refiriendo al análisis que hace la Corte Interamericana de la compatibilidad de los actos estatales con la Convención. Es la primera vez que se utiliza este término de control de convencionalidad, luego lo va a reiterar en otro voto particular el juez García Ramírez, y luego finalmente en 2006 la Corte Interamericana lo va a adoptar por primera vez en una sentencia, pero aquí sí ya refiriéndose a una obligación de los jueces nacionales. Pero incluso la terminología que utiliza refuerza esta idea de que originalmente el control de convencionalidad era lo que hacía la Corte Interamericana. Al final del párrafo, cuando pasa el final, dice: en otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad. Una especie porque el control de convencionalidad es el que hace la Corte Interamericana, y una especie pues, es lo que deben hacer los jueces nacionales.
entre las normas jurídicas, debe ser una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplica en casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, bueno, aquí ya empieza la Corte a trasladar este criterio de control de convencionalidad, esta doctrina del control de convencionalidad, a una obligación de los jueces nacionales, y que precisamente tiene que ver con esto de darle un efecto útil al tratado que sea aplicable, ¿no?, en el ámbito interno. Después lo va a reiterar y bueno, conforme va reiterándolo, le va haciendo pequeños cambios. Aquí ya no habla de una especie de control de convencionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la convención. O sea, cada vez va reforzando más esa obligación de los jueces nacionales. Y siempre lo ha acotado a esta última, ahí de lo que viene en azul, que es muy controvertido porque pues, parece que lo limita el alcance y no queda muy claro a qué se refiere. Dice, evidentemente, o sea, debe ser el control de convencionalidad, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Precisamente en eso se basó la Suprema Corte cuando dijo que las autoridades administrativas no podían hacer desaplicación de normas, porque dijo, el control de convencionalidad hay que hacerlo en el marco de sus respectivas competencias y esto no es una competencia que tengan las autoridades administrativas. Entonces, bueno, es un acotamiento ahí una acotación que ha establecido la Corte Interamericana desde que empezó a hablar de esto del control de convencionalidad. Y bueno, lo ha reiterado ya en muchos casos, hay algunos. El primer caso en el que lo reitera respecto a México es Radilla Pacheco, donde básicamente vuelve a establecer esto, y en otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Y luego le agrega ahí algo que es bien interesante y que tiene que ver con el valor jurídico, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el ámbito interno, que dice, en esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Sí. Digo, me suena fuerte lo de ex oficio, y segundo, lo de la interpretación. O sea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para los jueces nacionales. Sí, aunque la Suprema Corte se tardó en aceptarlo, pero bueno, hoy en día sí, efectivamente toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria, aunque la Suprema Corte ha dicho siempre y cuando sea más favorable que la nacional. Si es más favorable la nacional, aplica la nacional. ¿Y si no hay una restricción constitucional? Bueno, y ese es el tema de la restricción constitucional. Por ejemplo, Ese me voy al asunto de la 293. Pero, por ejemplo, en materia de prisión preventiva oficiosa, el 19 constitucional, la Corte Interamericana siempre ha sido muy clara en los criterios, y ninguno de esos criterios coincide en que tiene que estar señalado por qué delitos debe de ser prisión preventiva oficiosa. Es contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, ahí pues, lo hemos alegado en algún momento y pues, hay pues que dicen que sí y otros que no, todavía no se ponen de acuerdo. Pero el criterio es, digamos, cumplir bajo esa misma idea, pues la jurisprudencia de la Corte. ¿Sí, ¿Sigue imperando la 293 2011 o ya se superó el criterio? No, yo todavía Totalmente arcaico. lo acaban de reiterar hace poquito. ¿De la Corte? Muy desafortunada resolución. Bueno, yo ahí no lo comparto del todo, pero bueno, ahorita llegamos a ese. ¿Lo vas a votar? Sí. Al principio creía eso y luego me di cuenta que a lo mejor no está tan mal. No será cuestión de argumentación jurídica. Tal vez la argumentación jurídica está un poquito... Bueno, la argumentación es muy mala. Bueno, es que es contradictoria. Pero bueno, también hay que entender cómo salió la sentencia, ¿no? O sea, el proyecto original de Saldívar es muy bueno, con muy buena argumentación y iba en el sentido de que prevalece el principio por persona. Luego empieza la discusión en el Pleno, ve que le van a votar en contra del proyecto, propone presentar un nuevo proyecto, incorpora cuestionamientos de los demás ministros y sale un Frankenstein, ¿no? Porque te dice que tiene el mismo nivel jerárquico, que sí, pero no. Tiene la misma jerarquía la Constitución y los tratados de derechos humanos, pero cuando
existe una restricción expresa en la Constitución, prevalece la Constitución. Bueno, entonces no tiene la misma jerarquía. Por ahí habría que empezar, pero... ¿Has visto el voto particular de Cosío en esa resolución? Bueno, no lo he leído todo, pero sí, Es muy bueno. Es muy bueno. sí, fue un caso interesante. Y un caso bien difícil de entender realmente cuál es el criterio de la Corte, porque pues, fue muy dividido, ¿no? Pero bueno, pues sí salió la tesis esa que ahorita la abordamos. Luego, en otro caso contra México, en Cabrera García y Montiel Flores, contra México, amplía un poco el espectro de la obligación del control de convencionalidad, porque ahí si ven en lo que está subrayado, ya no se refiere solo a los jueces, dice todos los órganos del Estado, incluidos los jueces. Con lo cual está estableciendo que todas las autoridades, no nada más los jueces, tienen la obligación de realizar este control de convencionalidad, pero bueno, luego más adelante preciso otra vez, ¿no? Que siempre en el marco de sus competencias. A ver, ahí me pierdo un poquito. Siempre en el marco de sus competencias, pues no me queda tan claro. Es una afirmación así muy vaga, ¿no? Sí, efectivamente, que bueno, también esta parte hay que entenderla, que luego los tribunales internacionales manejan este tipo de lenguaje, ¿no? Son muy cuidadosos en lo que dicen, cómo lo dicen, y muchas veces te dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Y aquí pasa eso, ¿no? O sea, te dicen, las autoridades, todas las autoridades tienen que hacer control de convencionalidad en el marco de sus respectivas competencias. Bueno, pues, ¿y eso cómo lo dijiste con tus competencias internas? A ver cómo lo interpretas. No, pues yo creo que sí, bastante claro. No lo quieren aplicar, que es otra cosa. Pero un tribunal de justicia administrativa, por ejemplo, aquí en el Estado, debe cumplir. Bueno, pero en el caso de los tribunales, sí, o sea, es muy claro, porque cuando habla de jueces, la Corte Interamericana creo que no solo se refiere al Poder Judicial, digamos, ¿no? O sea, es a todos los que ejercen una función jurisdiccional. Pero a ver, ¿cómo está ese criterio de la Corte de que como no caben sus competencias, o sea, en cuáles sí caben, en cuáles no caben? Ahí me pierdo, siento que es un perogrullo. Perogrullo. No, dije una soncera, no sé, no me acuerdo qué es, pero concretamente, específicamente, ahí me pierdo porque es un concepto muy genérico, o sea que los jueces sí tienen su competencia y las autoridades administrativas no tienen su competencia. Sobre todo, yo creo que aquí el tema más controvertido es si pueden desaplicar una norma. Y es ahí donde la Suprema Corte ha dicho que las autoridades administrativas no pueden desaplicar normas. ¿Eso quiere decir que no pueden hacer control de constitucionalidad y convencionalidad? Yo creo que no, o sea, que no quiere decir eso, pero todo depende de qué entendamos por control de constitucionalidad y convencionalidad. Yo creo que el control de convencionalidad y constitucionalidad tiene pues básicamente 3 pasos, ¿no? Que además ahí por ahí tiene una tesis la Corte, ¿no? Que es, bueno, desde luego hacer esta interpretación conforme de la ley con la Constitución y Tratados de Derechos Humanos. Ese es un primer paso que yo creo que todas las autoridades administrativas, jurisdiccionales lo deben hacer. El segundo paso es, bueno, cuando tienes 2 interpretaciones posibles, selecciona la más favorable. Okay. Creo que eso también lo pueden hacer las autoridades administrativas. Y hasta ahí no se está haciendo ninguna desaplicación de normas. Simplemente interpretarlas de conformidad con la interpretación que es más favorable a la protección de derechos. Pero luego hay casos en los que la norma es francamente incompatible con la Constitución o con normas internacionales, y ahí la única opción es no aplicarla al caso concreto, y es ahí donde creo que las autoridades administrativas lo pueden hacer. Eso lo tiene que decidir un juez, y eso es lo que estableció la Corte. Pero lo cierto es que tampoco a los jueces tienen así como una atribución expresa en la ley orgánica de que ya pueden aplicar normas, ¿no? O sea, eso más bien es una construcción jurisprudencial que ha venido estableciendo la Suprema Corte recientemente. Pero bueno, pues sí, con las autoridades administrativas no ha querido hacer esa construcción jurisprudencial. Creo que por un tema de no generar seguridad jurídica, que cualquier autoridad administrativa que esté aplicando normas y eso genere ahí un caos, ¿no? Pero sí, o sea, es cierto que tampoco los jueces, salvo el Poder Judicial Federal, que lo tiene
expreso en la Constitución, pero Pero los bueno, los jueces estatales estatales también, a partir de 133, podemos decir que también. Yo recuerdo que hubo un criterio de la Corte reciente que hablaba también de los jueces estatales. No, sí, sí. Materias de derecho local, no federal. Creo haber escuchado, no estoy muy cierto, pero tengo la impresión, creo que algunos magistrados vinieron aquí del Poder Judicial del Estado y hablaron sobre ese tema. O sea, sí, la restricción al derecho local se refiere a cuando es a través de mecanismos de control concentrado. Ahí se ha dicho la Corte que los poderes judiciales estatales no pueden hacer control de constitucionalidad federal mediante mecanismos concentrados. Que los mecanismos concentrados son acciones de inconstitucionalidad, controles constitucionales, que algunos estados, como Nuevo León, los tienen. Entonces, por ejemplo, aunque el Tribunal Superior de Justicia tiene facultad para resolver acciones de inconstitucionalidad de leyes locales, si el vicio de inconstitucionalidad de la ley local es que está violando la Constitución Federal, entonces es improcedente la acción. Tiene que irse a la Suprema Corte, porque el análisis se tiene que hacer respecto de la Constitución Federal. Lo cual, desde mi punto de vista, es absurdo, porque si eso sí se puede hacer en control difuso, pero no en control concentrado. Pero bueno, En difuso sí se puede, en ¿verdad? difuso sí se puede. Eso nos lleva al siguiente tema, que es el de control difuso. Ese es Ese Yo creo que ese fue lo punto de a vista. que se refería. Por eso, vamos a ver qué Sí, tenga el siguiente tema y ahí lo Bueno, el control difuso, esta idea de que el control de convencionalidad se ejerce solo a partir del control difuso. Y bueno, ahí aprovecho para responder un poco a la pregunta de hace rato, la diferencia entre control concentrado y control difuso. Es un relajo también porque cada quien entiende cosas distintas. En la teoría constitucional comparada, digamos, la diferencia sería que el control concentrado está a cargo de un tribunal, solo de un tribunal, que es un tribunal constitucional, a través del cual se ventilan todas las cuestiones de inconstitucionalidad de leyes o actos. Y el control difuso es cuando eso se puede ventilar a través de todos los jueces. Ejemplo de control difuso clásico, el modelo americano. Ejemplo de control concentrado, muchos países europeos, la gran mayoría de los países europeos, tienen un tribunal constitucional, que es el único que puede anular una ley. El problema es que en México tenemos una concepción un poco distinta y es medio confusa también ahí la manera como desarrolla la Corte en su jurisprudencia. Yo, como lo entiendo, el control concentrado es cuando existe un mecanismo cuya función directa es combatir la inconstitucionalidad de una ley o un acto. Amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, federales y ahora también las locales, ¿no? Que también existen, no en todos los estados, pero existen. En Nuevo León tenemos acción de inconstitucionalidad y controversia de inconstitucionalidad local. Esos son mecanismos de control concentrado. O eso es lo que la Suprema Corte entiende por control concentrado. El control difuso es el que se ejerce a través de cualquier procedimiento jurisdiccional cuya función principal no es dirimir un conflicto constitucional, sino una controversia cualquiera dentro de la cual surge un tema de constitucionalidad. Y por lo tanto, pues ahí entran todos los procesos civiles, mercantiles, penales, todos, administrativos. Entonces, esa es realmente la diferencia del control concentrado y el control difuso. Y yo creo que en materia de control de convencionalidad se ha llegado a esta idea de que el control de convencionalidad se ejerce solo mediante control difuso, lo cual creo que no es, o sea, efectivamente a través del control difuso se ejerce control de convencionalidad, pero también se puede ejercer a través del control concentrado cuando la Corte resuelve el amparo de 1999, donde dice que los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a la ley. Realmente lo que hizo fue control de convencionalidad, porque lo que dijo esta ley es incompatible con un tratado internacional. Por eso a través de un amparo, control concentrado, y ahí tenemos un ejercicio de control de convencionalidad por una vía concentrada. Ahí a lo mejor yo tengo una percepción equivocada, pero
que no el control concentrado es el órgano jurisdiccional que de manera natural le competiría revisar esa norma. Por ejemplo, en el caso de la Constitución Federal, pues el órgano natural es la Suprema Corte y la delegación en colegiados y de distrito. En el caso de la Convención Americana, yo pensaba que el único control concentrado lo ejercía la Corte Interamericana. ¿Puedo estar equivocado? Bueno, no, pero es que Más que son los dos, ¿no? son los dos. Yo creo que son ¿Puedo los estar dos. equivocado? Porque en una acción de inconstitucionalidad puedes plantear que la ley es incompatible con la convención, con Bueno, cualquier de los derechos humanos. Y es vía concentrada, donde se hace un análisis a pesar de que lo resuelve la Corte, ¿no? Y no llegaste al sistema interamericano de justicia. Sí, a como ha venido construyendo la Corte esta idea del control concentrado y el control difuso. O sea, yo lo identifico más por las vías que por los órganos que resuelven. Porque, por ejemplo, el amparo pues, lo resuelven jueces de distrito, tribunales colegiados, la Corte. O sea, ahí tienes una multiplicidad de órganos que resuelven una vía procesal. Correcto. La recomendación es no llegues a la Corte si la puedes evitar. Y después de un colegiado, mejor te vas a la Corte Interamericana. ¿Sí, no? Pues puede ser, pues, si ya no hay vía externa. Haz que en el colegiado termine y luego ya te vas a requerir la pero sí, por eso decía que es un poco confuso. O sea, si nos vamos conforme a la teoría constitucional, pues sí, sería a partir de los órganos que resuelven. Como identificas si es control concentrado o difuso. Pero a la manera como lo ha ido entendiendo la Corte, y tiene estas tesis que dicen que subsiste el control concentrado con el difuso. O sea, este justo es el último capítulo de mi tesis y ha sido un batallar para que me entiendan, de mi asesora, de a qué me estoy refiriendo, porque a ella le parece una locura decir que puede coexistir el control concentrado con el difuso. O sea, desde la perspectiva constitucional clásica, pues o hay concentrado o hay difuso, ¿no? Pero no puede ser estas dos cosas, ¿no? O tienes un modelo híbrido, pero no puedes tener control concentrado y control difuso. Pues en México encontramos cómo sí tenerlo. Y a lo mejor es una aportación a la teoría constitucional comparada. La solución viene hace 12 o 15 años el neogarantismo. Eso es lo que... ¿Qué, perdón? El neogarantismo, yo creo que a lo mejor por ese camino, pero lo dejamos para el final. Sí, pero bueno, sí, o sea, tiene mucho que ver esta teoría neoconstitucional con la idea del control de convencionalidad. Entonces, bueno, yo creo que eso es una falacia. O sea, el control de convencionalidad no se ejerce solo por la vía difusa, sino también por vías concentradas. Y hay ejemplos, ¿no? Que decía de la ley, del amparo en contra de, no con el número de amparo, pues, de la que sale la primera tesis en la que la Corte dice que los tratados tienen una jerarquía superior a la ley. Y hay muchos casos, ¿no? No recientes sobre la ley de autismo en la Ciudad de México, donde ahí básicamente lo que estaba analizando era la compatibilidad de la ley con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, no con la Constitución, que casi no dice nada sobre el tema. Entonces sí se puede hacer control de convencionalidad por vía concentrada. Que bueno, ahí voy a revolverlo más, No, pero o sea, es que yo creo que al final todo esto es control de constitucionalidad, ya secas, ¿no? Esta distinción entre convencionalidad y constitucionalidad creo que no tiene para mí ninguna utilidad práctica. Bueno, sí tiene una utilidad que es visibilizar la necesidad de tomar en cuenta los tratados, ¿no? Pero operativamente es algo que se ejerce de manera conjunta, ¿no? El control de constitucionalidad y convencionalidad. Pero bueno, Al final del día, el primero, el espíritu es que los tratados que defienden derechos humanos se entienden como una extensión de la parte dogmática de la Constitución. Entonces, al final del día, pues, estamos yéndonos a una extensión virtual de la misma Constitución. sí, y esa es la idea del bloque de constitucionalidad o regularidad constitucional, como le llama la Corte, que está muy bien la idea. El problema es cuando te surgen incompatibilidades entre las normas del bloque, ¿no? Que es justo el caso de las restricciones constitucionales. Pero bueno, ahorita también llegamos a eso. También es concentrado, concentrado desde luego el que hace la Corte Interamericana, pero también pues, la Suprema Corte y otros órganos que resuelvan en vía concentrada controversias que planteen la incompatibilidad de una norma con tratados internacionales. Y ahí también me gustaría hacer una
precisión que creo que es importante, porque luego cuando pensamos en control, y eso es alguna cosa que creo que se ha ido como que asociando mucho, ¿no? Asociamos control de convencionalidad con Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y efectivamente, se puede hacer respecto a la convención, pero se puede hacer respecto de los cientos de tratados de derechos humanos que México tiene suscritos. O sea, el control de convencionalidad no es solo respecto a la Convención Americana, sino respecto de cualquier norma de derechos humanos contenida en tratados Como internacionales. en ese tema, y a lo mejor te puede ser resultado valioso para tu tesis, pero hace muchos años yo fui a una conferencia en la Libre de Derecho y estaba gente del TRIFE y acababa de salir ahí una resolución. El caso Hank, el Híjole, control de convencionalidad. No, era otro caso que aplicaba el CEDAW, que es un tratado de derechos de las mujeres. Entonces, lo que decía el TRIFE es, pues, ahorita se está hablando mucho del tema de control de convencionalidad y de constitucionalidad, pero nosotros tenemos años haciéndolo. Sí. Entonces, a lo mejor podrías encontrar antecedentes previos a los de la Corte, donde el TRIFE decía, bueno, si yo no puedo conocer temas de constitucionalidad, porque la Corte ya dijo que no puedo, la única manera de tratar de no violar derechos humanos es irme por la convencionalidad. Sí. Y lo estuvieron haciendo por muchos años. Digo, Sí, efectivamente, lo hicieron. El primer caso en el que lo hizo el Tribunal Electoral fue el caso Hank. Cuando el señor Hank, Ron, quería ser gobernador de Baja California y era alcalde de Tijuana. Entonces hizo una reforma a la Constitución de Baja California en la que decía que los alcaldes no podían ser candidatos a gobernadores durante el periodo por el cual habían sido electos, aunque se separaran del cargo. Entonces se va al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral, en ese momento existía una jurisprudencia de la Suprema Corte diciendo que el Tribunal Electoral no podía hacer control de constitucionalidad. Entonces dijo el Tribunal, no puedo hacer control de constitucionalidad, pues hago de convencionalidad. Al fin la Corte ya dijo que los tratados tienen una jerarquía superior a la ley, entonces analizó la compatibilidad de la ley con el Tratado Internacional, utilizó la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y dijo que era una norma incompatible con y la desaplicó en el caso concreto. Entonces dijo, no estoy violentando la jurisprudencia de la Corte porque no estoy haciendo control de constitucionalidad. No lo llamó control de convencionalidad porque el término no se había acuñado todavía, pero fue lo que hizo. O sea, y después lo volvió a hacer en otro caso, no por los demás casos, pero sí lo hizo en varios casos, y efectivamente cuando descubrimos el control de convencionalidad, pues resulta que el Tribunal Electoral ya tenía rato ejerciendo. Pero lo hizo precisamente por este impedimento que había en la jurisprudencia de la Suprema Corte de que no podía hacer control de convencionalidad. en materia electoral. Y además, exacto, que en materia electoral no procede el amparo. Pero sí, tienes toda la razón, y sí lo menciono en la tesis que es interesante. Por ahí Pedro Salazar tiene un artículo muy bueno que se llama El garantismo espurio. Pedro Salazar. Salió en un librito ahí que se llama Garantismo espurio, creo que lo escribió con dos españoles. Sí, exacto, y viene, él se refiere a dos casos, el artículo se llama Dos casos de garantismo espurio, algo así, y uno de los casos es esta sentencia Era electoral, sí. del tribunal. Bueno, esto de que es distinto al control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto de que es distinto al control de constitucionalidad, yo creo que no es una cosa distinta al control de constitucionalidad, yo creo que está inmerso en el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, a partir de dos cosas. Uno, el principio de interpretación conforme que establece el artículo 1 de la Constitución, que obliga a interpretar las normas de derechos humanos constitucionales de conformidad con las internacionales. Entonces, a partir de ahí, cuando tú analizas la compatibilidad de una ley con una norma superior, en este caso serían Constitución y tratados, no puedes primero poner un caso, ¿no? Una ley que consideremos que sea incompatible con la libertad de expresión. Pues no puedes primero analizarla con la Constitución, hacer control de constitucionalidad, y si dices, bueno, sí pasa el test, dice, ahora la voy a confrontar con la Convención Americana de Derechos Humanos y ahora con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, no funciona así el control de constitucionalidad y convencionalidad. Lo que se hace es primero una interpretación armónica de esas normas, de la Constitución, de los tratados. Con ello generas un estándar y entonces confrontas la norma con ese estándar, pero el estándar ya es un producto unificado. No es que primero te vas con uno y luego con otro.
Y por eso es que yo creo que no, o sea, no podemos decir que son dos cosas distintas, lo haces al mismo tiempo. O sea, si lo haces bien, haces al mismo tiempo control de constitucionalidad y convencionalidad, porque previo a ese análisis de compatibilidad lo que hiciste es un análisis de integración de los estándares de derechos humanos. Perdón, Sí. ese proceso de integración es uno para identificar cuál es más benéfico entre todos ellos, o sea, para no terminar a lo mejor con uno que sí concede el derecho, pero resulta ser que hay otro tratado que es todavía más benéfico que el que identifica. O sea, no, aquí la economía procesal de alguna manera no aplica, sino más bien tengo que identificar el estándar para identificar cuál es más benéfico dentro de todo lo que tengo enfrente, y luego de ahí lo contrasto contra la Constitución, que ese sí pues, es sería el parámetro para todos los demás tratados. Es algo por lo que mencionabas que debemos interpretar las normas Sí, constitucionales. o sea, pero en esa integración debemos meter también las normas constitucionales. Y efectivamente eso permite construir el estándar de protección el del mejor derecho, escenario. digamos, el mejor escenario. Y entonces eso ya te permite decir si la norma interna es compatible o no con ese estándar. El problema que puede haber luego cuando hacemos ese análisis de integración, pues es que hay incompatibilidad entre las normas que deberían integrarse, ¿no? Por eso mi punto serviría para identificar cuál es más benéfica y descartar las que no, ¿verdad? Exacto, totalmente. Pero incluso te puede servir, como decía Ramiro, para complementar, ¿no? A lo mejor hay derechos que en la Constitución están quizá mencionados así muy de pasada, Sí. pero los tratados están más desarrollados y viceversa, ¿no? Por ejemplo, protección de datos personales, pues sí, la Convención Americana lo menciona por ahí, el Pacto Internacional también, pero si nos vamos a la Constitución, pues trae un desarrollo mucho más extenso de protección de datos personales. Y viceversa, podemos encontrar derechos que no sé, el derecho a la vida, por ejemplo, pues en la Constitución mexicana ni está expresamente, pero sí está en la Convención, sí está en el Pacto Internacional, o derecho a la familia, o derechos del niño. Entonces te sirve para hacer esa integración, y efectivamente en esa integración vas detectando cuál es la norma más favorable. Y aquí no aplica que la norma posterior deroga la anterior, es decir, si celebró un tratado de la misma naturaleza, no aplicaría ese principio. Pues depende. Uno posterior, entonces imaginemos un tratado que otorga ciertos beneficios y luego celebro otro que es significativo, es más restrictivo que el anterior. El principio más bien es de que los derechos humanos son progresivos, ¿no? O sea, si ya le diste un beneficio a una persona, ya no y tratas de retroceder para atrás y para agarrar bueno. No. Sí, exacto. Salvo que la restricción sea constitucional. Exacto. Si la antinomia es, si la antinomia está en la Constitución, impar la Constitución. Pero sí, o sea, en principio este principio de norma posterior sobre el anterior sí aplica con tratados internacionales, de acuerdo a lo que dice la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, pero efectivamente en materia de derechos humanos tienes ese otro principio, que es el de progresividad, que bueno, plantea al menos un dilema interesante, ¿no? ¿Cuál le vas a dar más peso? Entonces, bueno, listo, a partir de la interpretación conforme y esta idea del parámetro de constitucionalidad o el bloque de regularidad constitucional o bloque de constitucionalidad, como le querramos llamar, la Corte normalmente le llama parámetro de regularidad constitucional, que es, digamos, esa franja en azul grande que está integrado por la Constitución, la jurisprudencia constitucional del Poder Judicial Federal y por las normas de derechos humanos contenidas en tratados y la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de otros organismos internacionales oficiales de interpretación de los tratados, que también es importante, porque aquí no solo es relevante la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es de luego muy relevante cuando estamos hablando de la Convención Americana, pero ya decíamos que hay cientos de tratados en materia de derechos humanos, y algunos de esos tratados, sobre todo los más recientes, tienen su propio órgano de vigilancia de cumplimiento del tratado, y ese órgano va emitiendo su propia jurisprudencia, ¿no? Tenemos ahí una serie de comités, todo esto que se llama el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, donde está el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos del Niño y el Comité contra las Desapariciones Forzadas, y todos esos comités van interpretando su tratado y van generando una especie de jurisprudencia, así como la Corte Interamericana va generando jurisprudencia respecto a la Convención Americana. Y todo eso, a lo que ha
venía sosteniendo la Suprema Corte, integra este bloque de regularidad constitucional. Entonces, si tenemos este bloque, creo que es, si tenemos esta noción del bloque de regularidad constitucional, pues creo que es más difícil sostener esta idea de que el control de constitucionalidad y de convencionalidad son dos cosas distintas y que se hacen de manera sucesiva. Pero bueno, hay tribunales que así lo interpretan. Está, por ejemplo, esta tesis de un tribunal colegiado que dice que si se advierte que la aplicación del control difuso ex oficio en materia de derechos humanos es una herramienta de interpretación subsidiaria o complementaria al sistema jurídico nacional cuyo uso está condicionado a la optimización de la norma que la integra para maximizar la defensa de los ciudadanos cuando el derecho interno no alcanza para ese fin. Eso significa que la aplicación del mencionado control se realiza en suplencia de la deficiencia normativa interna, es decir, el jugador no debe acudir directamente a la normativa internacional para buscar respuestas al asunto, en virtud de que antes, por lógica y preferencia del derecho interno, deberá analizar cómo está establecido el derecho humano en controversia con los contenidos que existen en las reglas y los principios constitucionales, así como en la legislación ordinaria, para que una vez que se determine mediante los razonamientos respectivos que el derecho fundamental no está protegido, o si lo está, no está suficientemente a favor de la persona, se justifica que se realice el control difuso de convencionalidad ex oficio. O sea, a esto me refiero con los efectos negativos que creo que tiene esta distinción conceptual entre el control de constitucionalidad y convencionalidad. Claro, este colegiado entendió que eran dos cosas distintas y dijo, bueno, primero hago el de constitucionalidad, si el de constitucionalidad no me alcanza, pues entonces ya recurro al de convencionalidad. Pero es precisamente porque entiende que son dos cosas distintas y es lo que creo yo que está mal, ¿no? Es la misma operación, lo que estás haciendo es confrontando una norma, un acto, con un bloque de normas en el cual están integradas la Constitución y los tratados. Entonces, bueno, yo creo que no es algo que se realice con posterioridad. Control de convencionalidad y de constitucionalidad creo que se implican mutuamente. Está subsumido el de convencionalidad y el de constitucionalidad. No son sucesivos, son simultáneos, por lo tanto yo creo que pudiéramos hablar de control constitucional a secas y estaríamos cubriendo ahí también el control de convencionalidad. Pero, a ver, perdón que me venía. Sí, ¿no? La verdad es que los tribunales ejercen un control de constitucionalidad y no se atreven, en muchos casos, a aplicar el control de constitucionalidad y lo dejan para ver qué pasa después. Un juzgado de un juez de distrito no se va a lanzar a meterse a cuestiones de constitucionalidad, de acuerdo con la Constitución, es inadmisible y así está. El caso del juez de Eufrasio es el más claro de esto, que no sé hasta dónde va a llegar, pero el juez de distrito, en ese sentido, resolvió, ahí está. Entonces, la Procuraduría General de la República pues entiende otra cosa y aplicando estrictamente esta norma, no sé a dónde los vaya a llevar. A lo mejor no tiene mucho que ver con los derechos humanos del imputado, pero sí con los derechos fundamentales del otro imputado, del segundo imputado, que es el juez de Eufrasio. Entonces, ahí, ¿qué le queda a este hombre por alegar? No sé. Lo que yo sí estoy seguro es que los jueces de distrito, en su mayoría, aplican un control de constitucionalidad, los colegiados también, y dejan tal vez para una segunda parte, una segunda fase, o tal vez para la corte, el control de convencionalidad. No lo ejercen siempre. Me da gusto ver de repente una sentencia donde venga un control de convencionalidad, ¿verdad? Pero son muy raras. En materia familiar hay un campo que es bien recurrente, que es el interés superior del menor, sobre todo para el tema de la convivencia. Entonces decía, oye, pues, en el código por ahí hay una restricción de que si no estás al corriente con el pago de las pensiones, te restringen la convivencia. Entonces, de acuerdo, no me acuerdo el nombre completo del tratado, pero debido al interés superior del menor, que viene de un tema convencional, se prioriza el derecho del niño de ver al padre sobre la obligación de hacer las contribuciones. Y ahí sí ha sido clarísimo, al menos aquí en Nuevo León me ha tocado ver varias opciones en ese sentido. No sé si hay algún otro caso, Roman, que conozcas así, donde a todas luces se aplique la convencionalidad, independientemente de que sea parte de lo mismo. Sí, bueno, hay varios, pero efectivamente no, quizás no sean la mayoría, y creo que es parte del problema de que no terminamos de entender que son la misma cosa. Pero bueno, sí hay un caso ahí que es muy interesante, donde la Corte declara
pues básicamente declara inconstitucional el régimen ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, cuando, en el caso de el caso del el que tenía síndrome de Asperger, interdicción, cuando estaba sujeto a toda interdicción. Entonces él promueve un amparo y dice, oye, pues yo soy una persona que puedo tomar decisiones por mí mismo, no necesito un tutor ni nada, tengo una capacidad, pero... Ahí sí le aplican los dos. En otro caso, vuelvo al tema de la prisión preventiva oficiosa. Todos aplican lo que dice el 19 constitucional, Sí, nadie sí. aplica lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana determina. Bueno, pero es que en el caso, cuando el problema tiene una base constitucional, entramos con el problema de las restricciones constitucionales, ¿no? Porque ahí sí el criterio de la Corte es muy terminante, ¿no? O sea, si la Constitución es más restrictiva, pues aunque sea más restrictiva, aplica la Constitución. Y entonces ahí, pues, los jueces realmente tienen poco margen para salirse de ese criterio tan claro, ¿no? Es muy discutible el criterio, pero pues es muy claro el mandato. Pero bueno, efectivamente, o sea, este es estamos en una etapa de aprendizaje todos, y bueno, más los jueces que están aprendiendo más de esto. Y efectivamente, o sea, creo que venimos arrastrando muchos años, sobre todo en materia de derechos humanos, en donde los tratados internacionales, pues, básicamente sabíamos que existían, pero nadie los aplicaba. A partir de estos criterios que te dicen que tienen una jerarquía superior primero y luego que te dicen que tienen jerarquía constitucional, pues entonces sí, ahora sí los estamos aplicando, pero sigue habiendo esa inercia de irnos solo con lo que dice la Constitución, o como dice el colegiado, ¿no? Pues primero hago control de constitucionalidad y ya si eso no me resuelve el problema, pues ya me voy al de convencionalidad. Y creo que es parte de un proceso de aprendizaje, de entender que son la misma cosa. Y en ese proceso de aprendizaje creo que no es nada positivo el seguir haciendo esa distinción conceptual. O sea, creo que, que el efecto positivo que ha tenido esa distinción conceptual entre control de constitucionalidad y convencionalidad es que ha visibilizado la necesidad de aplicar y tomar en cuenta tratados internacionales. Pero creo que ha generado el efecto negativo de difundir la idea de que son dos cosas distintas y separadas en momentos. Bueno, hay una cosa que a mí me parece un reto. ¿Qué tratado no protege derechos humanos? O sea, ¿cómo dices así? A todas luces en este no hay ningún derecho humano incluido. Bueno, ahí, desde luego, hay tratados que fácilmente puedes identificar que su objeto y fin, como dice la Convención de Viena, es proteger derechos humanos. Pero hay otros en los que no, y sin embargo, al interior de ese tratado puede haber normas de derechos humanos. Por eso es que es importante la redacción del artículo primero constitucional que habla de normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, lo que no es lo mismo decir tratados internacionales de derechos humanos, Claro. porque ahí está incluyendo a todas esas normas que puede haber en un tratado que no sea de derechos humanos, pero que la norma sí consagra un derecho humano. Por ejemplo, la Convención de Viena de las Relaciones Consulares no es un tratado, si lo vemos, no vamos a decir que es un tratado de derechos humanos, pero ahí viene el derecho de asistencia consular, por ejemplo, que es parte del debido proceso. Si no, pues bueno, una caseta, ¿no? Que son violaciones constitucionales que la Corte acreditó en su caso, ¿no? Que no le habían informado de ese derecho de contactar a su consulado. Bueno, pues ese derecho, que es parte del debido proceso en materia penal, no está en un tratado de derechos humanos, está en un tratado de temas diplomáticos, pero es una norma de derechos humanos que tiene pues, esta jerarquía especial de la Constitución. Bueno, el sexto, ya para ir cerrando, la sexta falacia, creo que es esta idea de que el juez tiene que explicar en la sentencia cómo hizo el control de convencionalidad y de constitucionalidad. Bueno, aquí hay que recordar algo. Bueno, hay criterios de la Corte diciendo que no es necesario hacer de colegiados, más bien, diciendo que no es necesario hacer esta mención expresa en la Constitución. Y aquí hay que entender o recordar una cosa que es importante, que es la presunción de constitucionalidad de las normas. Las normas las leyes gozan de una presunción de constitucionalidad,
que deriva de un principio democrático, de la ley y la expresión de los representantes populares y tal, que bueno, también tiene muchas segundas, ¿no? Pero eso hace que las leyes gocen de esa presunción de constitucionalidad. Entonces el juez no tiene por qué justificar que la norma es constitucional, más bien eso le corresponde a las partes que alegan que no lo es, y entonces el juez, si considera que no es inconstitucional, no tiene por qué justificarlo, porque la norma se justifica, la constitucionalidad de la norma, digamos, se justifica sola. Y eso es lo que luego algunas partes, sobre todo los abogados, no se quedan conformes, ¿no? Cuando le dicen al juez, oye, es que esta ley es inconstitucional o inconvencional por tal cosa, y el juez, con un razonamiento muy simple, dice, pues yo no advierto problemas de constitucionalidad y convencionalidad, sin dar una respuesta exhaustiva a los argumentos del abogado. Pues bueno, eso se basa precisamente en esta idea de que las normas gozan de presunción de constitucionalidad y que, por lo tanto, el juez no tiene que argumentar por qué la norma sí es constitucional. Sí lo tiene que hacer cuando considera que no es constitucional o no es convencional, ahí sí tiene que hacer una argumentación robusta para explicar cómo hizo el control de convencionalidad o de constitucionalidad y cómo llega a esa conclusión de que la norma es incompatible. Están estos criterios de estos colegiados que bueno, básicamente lo que dicen es que el juez no tiene por qué hacer esa argumentación exhaustiva cuando considera que la norma es constitucional o convencional. Ahora, y si hay argumentos pendientes a demostrar la inconstitucionalidad, en no abordarlos y decir, yo no le veo problema, pues está violando el principio de castidad de las sentencias. Pues se puede... Y está siendo inconstitucional en su actual. No es distinto, al menos no puedes decir que violó derechos humanos, pero sí podrías al menos tratar de buscar decir que no cumplió con la ley de amparo, al menos. No, claro, como abogado seguro Y te vas a la lo que ha venido sosteniendo el Poder Judicial Federal, creo que más o menos consistentemente, es que el juez no está obligado a responder exhaustivamente todos sus planteamientos. Vamos a poner que yo voy a un amparo contra la ley, me voy a un amparo indirecto y planteo de manera muy clara la inconstitucionalidad de la norma. O sea, el juez podría decir, no, no coincido contigo, ya la veo bien. Y esa podría ser una sentencia. Sí. No, bueno, pero la amparo contra leyes, pero porque ahí lo que está enjuiciando directamente es la ley, ¿no? Sí, por claro, ahí, claro, ahí sí. la El objeto del amparo es... Ahí sí tiene que... Ahí sí tiene que... Ahí sí. ¿Qué? Entonces, ¿cuándo no? Pues cuando estás alegando que una ley aplicable no es inconstitucional, creo que es ahí cuando no tendría que hacer esa justificación. Lo que pasa es que... Lo haces más bien en el colegiado, ¿no? No, bueno, pero, o sea, lo que pasa es que aquí está hablando del control difuso, o sea, aquí me estoy refiriendo a la argumentación de los jueces locales. Entonces, No, nada más, no porque estamos en la ahí es control concentrado, pues el objeto del mecanismo es analizar la constitucionalidad. Ahí sí tiene que ser y ahí exhaustivo. sí tiene que ser exhaustivo. Sí, aquí yo me refiero a los jueces locales. Ya. Bueno, los jueces que no son del Poder Judicial Federal. Vamos a suponer que es un magistrado del Tribunal Superior de Nuevo León y él no se mete mucho al tema constitucional y aplica la norma. Entonces yo me voy al directo. Exacto. Y ya sí vamos a tener que ser exhaustivos. Exacto. Y lo que han venido diciendo los tribunales colegiados es esos jueces que no pertenecen al Poder Judicial, en el ejercicio del control difuso, no están obligados a dar respuesta a los planteamientos. Lo pudieron hacer, pero... Lo pudieron hacer y seguramente habrá jueces que lo hagan para darle más solidez a su sentencia, pero no están obligados a lo que ha dicho el Poder Judicial Federal. En control difuso, en control concentrado, claro, pues eso se trata. Por ejemplo, los asuntos de convivencia tuvieron que haber surgido así, en foro local. Oye, ¿sabes qué? Es que la ley, o sea, por vía de que el derecho a hablar, le hagan la convivencia, que te impide la convivencia, y el juez de que no, pues para mí está bien. Ya después sobre esa resolución, ya en el foro federal, donde ya se tiene que determinar qué tanto ahí determina el control de convencionalidad ex oficio, es necesario que el juzgador ordinario o constitucional. Bueno, ahí habrá Entonces, sí. eso es, digo, y luego, ¿por qué Pero eso es también de un colegiado del primer circuito. Pero tampoco no es... pueden, pero como sea, es un colegiado. ¿Sabes? Al final de cuentas Que se se llega hasta supone que- arriba. Y es en materia administrativa, afortunadamente. De todas formas, se violan derechos fundamentales también en materia administrativa. Pero a mí mi área siempre ha sido penal y me preocupa que en lo penal estos criterios de un tribunal en materia administrativa se traten de aplicar.
ahí sí yo creo que debemos tener mucho más cuidado. No, totalmente. Bueno, pero es un gran problema de nuestro sistema de jurisprudencia, porque podemos aplicar así. ¿Tú estás a favor o en contra de que el juez de fuero común haga ambos? Yo creo que estás a favor, sacando un error, de que realice en el mismo momento los dos controles. Pero yo creo que lo tienen que hacer. ¿Ok? Lo que quizá no sea necesario es es sí, explicitarlo, pero internamente lo tiene que hacer. Necesariamente. Si me convences, analizo por qué voy a desaplicar la norma. Pero si no me convences, no te tengo que explicar tanto por qué no me convences. Más o menos eso es lo que dice al principio. Ahora, creo que efectivamente, pues, sí le da mayor solidez a la sentencia, Sí, pues el que argumentes por qué esos argumentos de las partes no te convencen de la constitucionalidad. Claro que ahí les puede dar cambio además para el amparo, ¿no? Pero sí, o sea, más o menos como... Pues mientras sea para más está bien, malo cuando sea para menos. Pues sí, y el problema es que esto se puede prestar a que no se haga el control. Modifica la obligación del juzgador ordinario de tener que revisar la constitucionalidad. Exacto. Pudiera llegar a modificar. O no generas un incentivo para que lo hagan, ¿no? Es un problema. Bueno, y finalmente el último es esto de la control de convencionalidad sobre la Constitución, y llegamos a la famosa y controvertida contradicción del tesis 293-2011, de la cual sale esta sentencia, en la que la Corte dice que este Frankenstein, ¿no?, del que hablábamos, que dice las normas de derechos humanos no se relacionan jerárquicamente entre sí, por lo tanto los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución, pero cuando la Constitución establece una restricción expresa, prevalece la Constitución. Y entonces, bueno, yo creo que la única manera de justificar por qué prevalece la Constitución es porque decir que la Constitución es suprema jerárquicamente hablando. Yo no veo otra manera de explicarlo. Eso impide efectivamente el control de convencionalidad sobre la Constitución. Por eso es que bueno, ya se ha intentado, ¿no?, con el arraigo, que se declare inconvencional, pero pues, sí, pero no puedo hacerlo porque es la Constitución lo prevé, y está esta tesis de la Corte. Y hay quienes ven eso como algo malo, ¿no?, algo negativo, y que debería de poderse hacer control de convencionalidad sobre la Constitución. Hay ministros que lo han dicho, Saldívar lo ha dicho en algunos casos, en algunos pronunciamientos, votos particulares que ha emitido. Saldívar es partidario de que la Corte haga control de convencionalidad sobre la propia Constitución. That's too much. No, yo creo que sí se puede hacer. Lo han hecho en otras cosas, claro. En materia laboral y en materia administrativa, de hecho, te invito a ver ese voto particular de Cosío, y está bien interesante, y habla que esta tesis nulifica por completo la posibilidad de hacer una ponderación por persona. Sí, exacto. Esto es Esa un tesis, límite, o sea, Por la el restricción constitucional. principio de persona llega hasta ahí. Llega hasta donde topa la Constitución. Afecta el de pro persona y el de progresividad. Sí. También. Ya lo Exacto. sí. Ese criterio de la Corte. Sí. Pero en el fondo no quisieron decir eso en la Corte. Si vemos esos votos particulares, no nada más fue José Ramón Cosío. Si vemos nosotros el debate interno que hubo, ahí sí vemos que salió, digamos, una resolución políticamente correcta, Sí. pero internamente sí hubo un debate. Un desgaste profundo. muy Sí, no, Y el voto aclaratorio de Saldívar, fue Saldívar el ponente, ¿no? No fue recuerdo. Saldívar, sí. El voto aclaratorio de Saldívar, tú lo ves y dices, no, pues la verdad, yo no coincido del todo con esta cosa que emitimos. Tuve que modificar mi postura para acercarme más hacia la postura de la mayoría, o era posponer el debate otros 3-4 años más. Entonces, sí. Lo hubieran pospuesto y hubiera sido mejor. Y el voto aclaratorio fue porque Cosío decía, oye, pues, parece que vinimos aquí como si fuéramos legisladores a ponernos de acuerdo qué es mejor interpretar. Pues nosotros estamos aquí para interpretar lo que ya dijeron los legisladores. Y Saldívar decía, oye, yo no siento que hayamos venido aquí a hacernos mutuas concesiones, utiliza esa frase. Realmente tratamos de llegar a algo que le diera certeza jurídica al sistema nacional, que eso me parece bastante desafortunado. Una de las principales razones por las cuales la mayoría se fue por esto
es porque sentían que los jueces no estaban suficientemente equipados para hacer buenas ponderaciones por persona. Sí. Y eso me parece, es una falta de respeto para todos los jueces de distrito y demás. Y además o sea, yo también he estado en contra siempre de ese criterio, ¿no? O sea, pues nunca vas a saber si están listos hasta que no los pongas a hacerlo, ¿no? Y nunca van a aprender a hacerlo hasta que no lo hagan. Entonces, o sea, no lo van a aprender en un laboratorio y un día vas a decir, ya están listos. No, y puede haber un paradigma que diga que es para la derecha y después de 20 años a lo mejor vamos a estar equivocados y el paradigma va a cambiar. O sea, es sano también. Y yo por eso creo que este criterio, es un punto personal, que no es tan malo, o sea, es muy contradictorio totalmente, pero yo creo que esta idea de que prevalezca al final la Constitución no es mala desde una perspectiva democrática, porque eso al final siempre deja en manos de mexicanos, o de nuestros malos representantes, la decisión de qué sí y qué no ponemos en la Constitución. Porque lo contrario, o sea, si se hubiera resuelto que prevalecía el pro persona siempre, pues entonces convertimos a la Corte en un constituyente permanente, porque la Corte iba a poder analizar cualquier reforma constitucional y decir esto va en contra del pro persona, esto no entra en la Constitución, esto sí, esto no. Entonces la Corte se convierte en un constituyente permanente, pero además la Interamericana también. Pues ya medio lo es. Aquí le digo a los diputados, no me importa lo que dijiste, yo interpreto esto. La Corte ya se mete de más. Sí, se Ya mete de más. le quita. De hecho, Mario tiene ahí un ensayo al respecto, ¿no, Mario, sobre ese tema? Sí, bueno, yo escribí un ensayo. No quise ser así tan terminante en cuanto al garantismo espurio, pero sí hablé de un retroceso en el garantismo. No quise aventarme el trompo a la uña y decirles que eran espurios, se me decía que aparte era pues una falta de respeto al órgano. Pero sí hay una reversión, hay un retroceso. Sí, lo escribí en un ensayo, precisamente, en el Congreso de hace 2 o 3 años, aquí de La Barra, en Puebla, y en materia fiscal, enfocado a la materia fiscal, y lo escribí aparte en un artículo, posteriormente, una síntesis, en donde también me metí en temas de derecho familiar, aparte de lo que eran los temas fiscales. Estuvo muy curioso porque me metí por los 2 lados. Y empieza el artículo. El artículo empieza diciendo, si Kant escribió un libro sobre la crítica a la razón pura, ¿por qué no criticar la irrazonabilidad? Y me refería a la Corte. De la Suprema Corte de Justicia. Lo dije así de claro. O sea, estoy de acuerdo en que se mete de más y que casi es un legislador. Pero es que si no hubieran metido este freno, o sea, esto ya es abrirles la puerta de par en par y ya esto nadie lo para. Porque además si lo sumas con otros, o sea, la Corte tiene un precedente que es también muy desconocido, pero es un caso real. Es un criterio muy positivista, ¿no? ¿Cuál? Un caso en el que la Corte dijo que podía analizar la constitucionalidad de una ley aunque nadie la impugnara. Sí, lo dijo. Sí, un caso de la Ley Federal de Concursos Mercantiles que preveía que el director del Instituto Federal de Concursos Mercantiles rindiera un informe anual ante el Congreso de la Unión, ante el Congreso de la Unión y ante el Poder Judicial. Y nadie la impugnó la norma, y el ministro presidente, creo que era Góngora en aquel entonces, dijo, pero pues, esto está mal, esto es contra la independencia judicial, entonces... Contra el principio de contradicción, o sea, ¿qué vas a juzgar, qué vas a resolver si nadie se está peleando? Pues promueve este famoso mecanismo de la consulta al Pleno, y le consulta al Pleno si la norma es constitucional y el Pleno dice que no. y ahí ahorita, hace rato que mencionaba la interpretación conforme, o sea, ahí sí se volaron la barda porque no la quisieron declarar inconstitucional porque creo que era escandaloso esto, el caso que nadie había impugnado, ellos lo activaron. Y entonces terminan haciendo una interpretación conforme de la ley, diciendo, bueno, sí tiene que rendir un informe, pero lo tiene que rendir ante el Poder Judicial, no ante el Congreso de la Unión. La ley no dice eso, la ley dice que el Congreso de la Unión, pero acá haciendo una interpretación conforme, que realmente pues, es una inaplicación de la norma, dicen que no,
Y eso es un caso que nadie impugnó, que la Corte se aventó el análisis solito y dijo que lo podía hacer cuando era un caso que afectaba a la independencia judicial. Entonces, imaginemos, no sé, una reforma constitucional, o sea, si no estuviera este precedente, imaginemos una reforma constitucional, no sé, creamos un tribunal constitucional, desaparecemos de la Suprema Corte, y la Corte de oficio la analiza y declara inconstitucional la reforma constitucional. O sea, creo que ese es el riesgo de que no existan estos frenos, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la argumentación, no mucho, pero estoy de acuerdo con que es adecuado este freno, porque al final deja en manos de los legisladores, con todo lo malo que son, pero al final hay más controles democráticos, los ciudadanos tenemos más controles democráticos sobre los legisladores que los que podemos tener sobre los jueces, que no tenemos básicamente ninguno. Entonces, desde esa perspectiva más democrática, estaría de acuerdo con este criterio de que, bueno, al final que prevalezca lo que diga la Constitución. O sea, lo que diga el poder reformador de la Constitución, no lo que diga la Suprema Corte o la Corte Interamericana, ¿no? Creo que también luego puede ser un riesgo que, bueno, pues, luego ha establecido controles de desarrollo jurisprudenciales muy importantes y es una Corte, pues, obviamente, protectora de derechos y está muy bien y todo, pero pues no va a ser que un día se les bote la canica y empiecen a resolver cosas raras y ahí nos van a llevar si no ponemos estos frenos o estos controles. Es decir, bueno, aquí nosotros tenemos, mediante los mecanismos democráticos, pues esa última palabra, ¿no? Que sí ponemos en la Constitución y que no. Claro, eso también está al riesgo de, entonces, poner en la Constitución cosas completamente violatorias de derechos humanos. Pero lo interesante es que los mismos legisladores querían saber qué terreno, decían, que aplique lo que sea por persona. Y la Corte dice, no lo cedas. Prácticamente la Corte dice, no, tú tienes la razón última, no restricción. ¿Qué? Es que el legislador, si tú ves la exposición de motivos, bueno, varias exposiciones de motivos que se compilaron y algunos de los dictámenes legislativos que dieron pauta a la reforma desde el 2011, tú ves que el ánimo del legislador era que siempre se aplicara el principio pro persona y legislación por poco. Entonces, los legisladores estaban cediendo campo, estaban diciendo, si de repente se tiene que sobreponer un tratado internacional a lo que nosotros digamos, bienvenido sea. Y la Corte prácticamente le dice, pues no te hago caso y tú vas a tener la última palabra en restricciones. Entonces, sí, y a la vez se autolimitó la Corte, ¿no? Porque si lo hubiera dejado de que siempre prevaleció por persona, entonces la Corte tenía realmente la última palabra. Y no solo la Corte, todos los órganos jurisdiccionales a los que tiene delegado ese control, ¿no? Pues sí. Que eso fue lo que le tuvo miedo a la Corte. Yo creo que la Corte decía, si nosotros resolviéramos todos los asuntos del país, como somos los sabios, los 11 sabios, no hay problema, pero como los jueces de a pie van a resolver, eso es lo que dice la resolución, me parece bastante desafortunada la reacción. Sí, sí. Digo, no con esas palabras, pero ese es el mensaje de fondo. Digamos que aquí tendría yo un voto concurrente, ¿no? O sea, coincido con pero no por esos motivos. Con la resolución, pero no por esos motivos. Más bien creo que por otros. Pero bueno, sí creo que es importante tener este freno. Y bueno, también la Corte Interamericana podría hacer este control de convencionalidad. Creo que en algún momento lo va a hacer respecto al arraigo. Creo que hay casos en el sistema interamericano en el que está cuestionando directamente la figura del arraigo que está en la Constitución mexicana. Entonces no tardará en haber una sentencia de la Corte Interamericana y entonces ahí va a estar interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Yo solamente lo va a declarar inconvencional y la medida de reparación va a ser que México quite eso de su Constitución y ahí va a ser interesante si le hacemos caso o no le hacemos caso. Pero bueno, al final, como quiera, pues es una decisión soberana, ¿no? Estado mexicano. Me parece más peligroso no poner esos frenos, pues sobre todo al poder que puedan acumular ahí los jueces, sobre los cuales no tenemos controles democráticos. No, básicamente ninguno. Pues sobre los otros tampoco. Pues sobre los otros, pues, tenemos el voto y la reelección. Entonces, bueno, ya resumiendo, ¿qué es lo que yo entendería por control de convencionalidad? Bueno, de entrada es un término que está de moda, eso tiene aspectos positivos como es visibilizar la necesidad de aplicar tratados internacionales, pero tiene negativos en el sentido de
generar la idea de que es una cosa distinta al control de constitucionalidad. Básicamente es este ejercicio de confrontar la compatibilidad de una norma o un acto con normas de carácter internacional, y que yo lo veo como el 50% del control de constitucionalidad, ¿no? A partir de la idea del bloque, pero que es algo que se hace de manera simultánea al control de constitucionalidad y por lo tanto es control de constitucionalidad. Yo hablaría solo de control de constitucionalidad, dejaría de utilizar este término control de convencionalidad, que creo que ya cumplió su función de visibilizar la importancia de los tratados y que creo que ahorita nada más se está confundiendo, y que luego aquí con estos términos luego pasa que se crea una industria académica, ¿no?, sobre estos conceptos, como el de derecho procesal constitucional, ¿no? Se escribieron libros y tesis y miles de cosas para explicar una cosa muy simple, maestrías, doctorados, para explicar una cosa muy simple, ¿no? Pues creo que aquí es lo mismo, o sea, estamos generando pues está generando esa industria académica respecto al control de convencionalidad, que creo que nada más va profundizando en estas ideas de diferenciarlo del control de constitucionalidad. Creo que eso va a tender más, bueno, va a costar más que los jueces entiendan realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de control de constitucionalidad y convencionalidad. Y bueno, pues ahí yo diría que realmente el único control de convencionalidad a secas es el que ejercen los organismos internacionales. Eso sí, lo único que hacen es analizar la compatibilidad del acto con el tratado internacional, pero eso no lo pueden hacer solo los jueces, eso no lo pueden hacer los jueces nacionales, porque tienen que incorporar en ese análisis de compatibilidad a la Constitución necesariamente. Entonces no hay control de convencionalidad sin control de constitucionalidad, y no debería haber control de constitucionalidad sin control de convencionalidad. O sea, los únicos que lo pueden hacer, dijiste, eran los jueces internacionales. O sea, los únicos que ejercen un control de convencionalidad puro, pues son los jueces internacionales, ¿no? Su único parámetro de análisis de compatibilidad, pues es la norma internacional. Pero los jueces nacionales no pueden hacer un control de convencionalidad puro, porque tienen que hacer también el ejercicio de compatibilidad con la Constitución. Entonces realmente están mezclados de tal manera que son la misma cosa. Simplemente se ha ampliado el control el espectro del control de constitucionalidad, que ahora no solo incluye a la Constitución, incluye a los tratados internacionales, pero que al final yo creo que son la misma cosa, y por eso yo no soy tan fan de este concepto. Yo creo que, bueno, ya terminamos. Ya con esto termino. Yo quisiera hacer ese comentario. Pregunta también. Pero como tesis doctoral, esto es genial. Totalmente pocas veces me ha tocado escuchar que se pueda presumir así. No sé de dónde La Autónoma de Madrid. Sí, aquí me ha tocado ir de repente que me invitan a algunos exámenes de doctorado que me dan mucha vergüenza. Y en alguna ocasión me tengo que salir encima porque no, estos representan una labor interesante. Muy brillante. Muy brillante. Gracias. Muchas felicidades. De veras. Yo pensaría mejor tratar de, si todavía estamos a tiempo, nada más para hacerle ver a que vayan a formar parte del sínodo. Yo creo que es importante que sí se siga hablando de control de convencionalidad, porque se está formando una cultura del 2011 al 2017, son 6 años apenas, en donde transformamos nuestra jurisprudencia, llegamos a la pésima época, que ni siquiera con el sistema acusatorio yo pensé, bueno, 2008 va a cambiar, porque ya cambió la Constitución en el sentido de, por lo menos de la parte penal, y yo creo que eso ya es suficiente como para una décima época. Y entonces, hasta que fue la transformación hacia los derechos humanos y la transformación del título primero de la Constitución, que se empezó a tratar en serio a los tratados internacionales. La Convención Americana es una de las, digamos, de los ejemplos y de los, yo no sé cómo llamarles, de los paradigmas de cómo no se deben hacer las cosas. En 1960 y tantos se aprobó, y hasta, o sea, firmó México en los 60 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, pero hasta los 80 entró su vigencia porque se ratificó por el Senado. O sea, ahí tenemos nosotros 20 años en donde nos debe esos 20 años la Corte, porque esos 20 años retrasaron eso mismo,
20 años el desarrollo de los derechos humanos. Entonces, no sé si hasta los 80, cuando se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando ya está, digamos, en efervescencia y se empieza a discutir, a debatir sobre los derechos fundamentales, cuando, gracias a las convenciones de México, se empieza a desarrollar esta teoría. Entonces, tenemos apenas 6 años de que estamos hablando del derecho, de la interpretación y de la aplicación de la convencionalidad. Yo creo que no es momento de parar, que avance un poquito más. Y tal vez sería dentro de 20 años o 30 años, vamos a decir, mira, bueno, si todavía estamos aquí, yo creo que ya no. Los que ya tenemos más pasado que futuro, ya no. Pero a lo mejor los que tienen más futuro que presente todavía les va a tocar. Dentro de 20 años reírse, mira, se hablaba de control de convencionalidad y control de constitucionalidad como si fueran dos cosas diferentes. Pero ahorita sí son dos cosas diferentes. Y hay jueces que en España tienen otra palabra para decir las cosas, no lo voy a decir aquí, pero que les aseguro que hay jueces que no aplican ningún derecho ningún control de convencionalidad, porque para ellos la constitución ya no se acabó. Entonces, me tocó les puedo poner varios ejemplos, quiero mencionarlos para no aburrirlos. Yo creo que no es momento de dejar de hablar del derecho, más bien del control de convencionalidad ahorita. Todavía estamos desarrollando hacia un camino en donde se están perfilando nuevas estructuras, las nuevas formas. Estamos avanzando a pasos agigantados con grandes reformas. Y entonces nuestro mismo sistema judicial ya va a ver el próximo año jueces laborales, ¿no? Tribunales jurisdiccionales laborales. Ya no vamos a tener las juntas de consolación de arbitraje, sino vamos a tener tribunales, perdona, pues que se dediquen a los laborales. Yo tengo mucho respeto, pero yo he ido a las juntas y son de consolación y arbitraje. Pero bueno, la verdad es que estamos caminando hacia esa nueva doctrina sobre derechos fundamentales, no es un momento ahorita de parar, sino de fortalecer esos criterios, unificar también criterios en ese sentido, pero también la diversidad de criterios nos lleva a avanzar. Esa tesis, contradicción de tesis, que aparentemente detiene el principio de progresividad, el principio de promine, va a tener que ser superada en algún momento, estoy seguro. Pero solamente que sigamos nosotros trabajando sobre ese control de la convencionalidad. Entonces tenemos todavía muchas cosas que hacer. Estaba yo hablando con personal del consulado aquí en Monterrey hace un año, me decían, ¿saben cuántas denuncias hay de trata de personas? No sé cuántas, ni una. Y México firmó y fue y vino y dijo que nosotros, y luego no ha habido una sola acusación sobre trata de personas. Y ahorita ya la hubo este año, hace poquito. Pero eso es un ejemplo en que tratamos sobre protecciones de derechos humanos en todas las áreas y que todavía necesitamos caminar, particularmente los jueces. Y a partir de que los jueces se vayan haciendo una cultura en los demás órganos del Estado de la protección adecuada de los derechos humanos a través de este control de convencionalidad. Yo sí estoy convencido de eso. No es que sea fan de Carlos Salinas, pero la verdad me gustó su resolución. Tal vez los pillos también sean responsables de otras cosas, pero no de eso que estaban acusando particularmente. Entonces, yo sí pensaría en dejarlo, fortalecer, caminando hacia una cultura de la convencionalidad. México no está aislado. Si nosotros empezamos a hablar de que ya no tenemos, que ya cumplió su propósito el control de la convencionalidad, nos estamos aislando del resto del mundo. Y si nos costó 20 años que el Senado ratificara, 20 años que el Senado ratificara dos tratados que ahora son hoy por hoy los más importantes de México, pues imagínense el proceso que sería si dejáramos de hablar de esto que ya poco a poco hemos avanzado. Pues ojalá nada más lo pongo como una opinión, ojalá pueda decirse algo así y ojalá podamos leer esa tesis pronto en una obra de Pogo a una de Marshall Pons, no sé, allá, y estar expurgando en esa librería fantástica de damas de derecho ahí en Madrid, que es la Marshall Pons, y de repente me digo, mira, yo conozco este
Vamos a comprarlo. Entonces, para recordarlo. Pues ojalá lo podamos ver. Sí, pues, esperemos que sí. Y nada más, digo, para empezar, a lo mejor sí fue muy precipitado mi comentario de que ya había cumplido su función. Porque No, efectivamente, no, porque coincido en lo que antes comentaba de que todavía es excepcional y como decía, nos da gusto cuando vemos una solución en la que se hace control de convencionalidad, y eso significa que no es algo habitual. Entonces, eso coincido en que todavía hay que seguir fomentando esa cultura de aplicación de tratados. Y yo nada más precisar, y cuando me refería a que ya no considera necesario hablar de control de convencionalidad, no estoy desde luego asumiendo que los tratados entonces ya no se apliquen, ¿no? O sea, que se apliquen, pero pues se apliquen como parte del bloque de regularidad constitucional. Y desde luego estoy de acuerdo en que se debe seguir fomentando esta cultura y este mayor conocimiento de los tratados. Y que bueno, en ese sentido, pues a lo mejor sí, no es momento de soltar este concepto, que creo que ese es quizá el aspecto más positivo que ha tenido, ¿no? Que ha visibilizado esta obligación jurídica que tienen los jueces. Va a ser un proceso de aprendizaje. A mí me llevó 2 semanas aprender en España, en Madrid, que hasta luego significaba hasta luego. Decían hasta luego, y a las 2 semanas me di cuenta que lo que querían decir hasta luego. Entonces, a lo mejor aquí nos va a tardar también un poquito el hecho de acostumbrarnos y que haya jueces con los pantalones suficientes bien puestos para aplicarlo. Pero no nada más tratados internacionales, en otros compromisos que asumió México todavía no se aplican. Entre los jueces, les puedo contar, de las reglas, 100 reglas de Brasil, la 100 reglas de Brasil y la Carta de Derechos de toda persona de la justicia de Cancún del 2002-2003, que habla de que los jueces deben dirigirse a la sociedad como un lenguaje común, un lenguaje ciudadano. Seguimos viendo jueces que nos hablan en términos muy jurídicos, y la raza escucha eso. ¿Qué dijo? A ver, te voy a explicar. A ver, diga, me acaban de poner 5 años, pero me están diciendo que 4 años de cárcel, pero me están diciendo que no voy a tener cárcel, pero que sí voy a tener cárcel. Entonces, soy culpable, no soy culpable, ¿y por qué me lo cambiaron por una? A ver, bueno, pues, esos son, que no son tratados propiamente, son declaraciones que firma México. No nos aplica. Entonces, yo creo que tenemos que caminar un poquito más hacia eso, ampliar los espacios también en las universidades, para desde las universidades hacer ver a los alumnos que tienen que aplicar, no quedarnos en el derecho internacional, sino una crítica al derecho internacional, que se apliquen convenciones, pero como fuerzas, hacer simulacros también en ese sentido. Yo no soy maestro de internacional, no tengo para los expertos, pero creo que muchísimas gracias, estamos muy contentos. Muchas gracias. En nombre de la barra mexicana de abogados que no tengo el recibimiento de arte, por favor. Muchas gracias.